Pericias Gorbach es el estudio pericial fundado, organizado, dirigido, supervisado por el profesor licenciado Walter Gorbach, reconocido especialista y referente argentino en materia criminalística y ciencias forenses. También investigador y conferencista nacional e internacional con altos estudios de perfeccionamiento en el exterior. Hablamos sobre desaparición de personas. En primera instancia, ha habido varios casos que se han mediatizado de desaparición de personas. Nos parece un elemento muy importante a los efectos de empezar a trabajar y saber cuáles son los aspectos más importantes a conocer en el caso de las desapariciones de personas, profesor. Bueno, mire, le comento. Toda investigación de desaparición de personas, ¿cuándo comienza? Bueno, comienza con una denuncia formal, es decir, de generalmente la familia, que está buscando a alguien porque se ha ausentado, y a través de esta primera denuncia es donde se comienzan a articular diferentes mecanismos judiciales. Muchas veces, Ezequiel, seguramente ustedes habrán escuchado casos en donde no se le recepciona inmediatamente una denuncia a algún familiar que está justamente denunciando una desaparición, quizás con el pretexto de que deben pasar al menos 24 horas o 48 horas, incluso algunos dicen en algunos casos, lo cual esto en realidad la gente tiene que tener la visión de que esto es inexacto, es decir, el personal policial y o judicial, depende a dónde está acudiendo la persona a hacer la denuncia, tiene la obligación inmediata de tomar intervención. Si no le dan intervención en la comisaría, debe acercarse ante la autoridad judicial, ante las fiscalías, pero sí es importante como primer mecanismo que la familia haga inmediatamente la denuncia. ¿Cuáles son esos, a rasgos generales, los trabajos que se ejecutan en primera instancia? Bien, bueno, el primer mecanismo que comienza a articularse es asentar esa denuncia ante un sistema federal que existe, que es justamente el sistema de búsqueda de personas, sistema federal de búsqueda de personas extraviadas y o desaparecidas. Esto es muy importante, que esa denuncia sea ingresada a través de este sistema nacional, porque de esa forma se genera una alerta en todo el país de esta justamente averiguación de paradero o esta búsqueda de personas. Si no, cada provincia tendría sus búsquedas y no tendría interconectividad con el resto del país. Otro dato importante, que no se lo mencioné, Ezequiel, es que la familia al momento de hacer la denuncia es muy importante que lleve la fotografía más actualizada que tenga de la persona. Esa fotografía también va a ser ingresada al sistema y gracias a esa fotografía se va a poder comenzar la búsqueda interjurisdiccional, es decir, quizás en algún paso fronterizo, quizás en unidades hospitalarias, quizás en otras comisarías y demás. Una vez que esto se articula, este primer paso, ya acá comienza un poco en potestad de la autoridad judicial del lugar donde está tramitando la denuncia. ¿Cuáles son las primeras medidas que comienzan a adoptar? Generalmente se tratan de adoptar medidas de testimonio, en donde se vio a esta persona por última vez, es decir, para que la gente pueda brindar ese testimonio, en qué circunstancias lo vio o qué circunstancias advirtió. Y a partir de ahí comienza ya una búsqueda investigativa de las cámaras. Hoy es muy importante el tema de las cámaras de seguridad públicas y privadas, en estos últimos lugares donde se ha visto a la persona, también en cabinas de peajes, en fin, en centros comerciales de magnitud, en donde se trata de trazar una especie de cronología, al menos de los últimos momentos donde se lo vio al individuo que se está buscando. ¿Hay multicausalidad en la desaparición de personas? Bueno, hay una heterogeneidad bastante interesante en cuanto a la desaparición de personas. Hay un porcentaje que, si bien es menor, pero bueno, hay que decirlo, es un porcentaje en el cual las personas se ausentan por propia voluntad, ¿sí? Quizás por algún tipo de conflictiva familiar, algún tipo de circunstancia personal X, pero igual esas son las minorías de causas. Y hoy tenemos una conflictividad
importante en causas en donde no quiero encender la llama de alerta, pero hay trata de personas, es decir, hay cuestiones en donde hay sustracción de personas, quizás para llevarlas a otras jurisdicciones, incluso fuera del país. Las primeras horas son clave en la investigación, ¿no? Las primeras horas son determinantes y cruciales. Por eso la prontitud que debe ejecutarse en la denuncia es muy interesante. Repito y yo recalco porque nos consta, nos llegan consultas de algunas jurisdicciones del país que no quieren tomar las denuncias tan inmediatas, pero deben hacerlas y deben recurrir a las fiscalías, si no a las fiscalías de cámaras o a los órganos judiciales, digamos, de estamentos superiores para hacer ese reclamo y que le tomen esa denuncia. Pero esas primeras horas sí son vitales porque ahí se empieza a trabajar las primeras circunstancias investigativas y quizás en 24 o 48 horas una persona ya está fuera del país tranquilamente y se hace muy difícil establecer algún sistema de alerta o algún tipo de sistema, digamos, preventivo. La primera recomendación que podemos dar es que la persona cuando generalmente ejecuta una denuncia y muchas veces la propia familia por redes sociales o por amigos y demás, trata de difundir ese tipo de búsqueda. Acá el primer dato es que lo más indicado es que no establezca vías de contactos personales, es decir, que los individuos que puedan ver esa persona desaparecida no se contacten directamente con la víctima, es decir, con las familias del desaparecido, sino que se contacten directamente o con el lugar donde está radicada la denuncia, la fiscalía o la policía, o con algún medio de contacto electrónico, repito, del Estado. Es decir, que no sean ellos los que tengan que absorber 100, 200, 500 llamadas diarias. Eso quizás es fundamental para que la propia autoridad judicial haga ese filtro y que vea a cuáles le va a atender, digamos, en cuanto a la veracidad, o cuáles son llamadas de oportunistas, porque si la familia da su propio número de contacto, quizás hay algún oportunista que dice haber visto algún dato a cambio de alguna suma dineraria, entonces ya estamos en otro inconveniente más allá de la búsqueda. Estas causas siempre o casi siempre se resuelven cuando toda la sociedad se involucra. Solamente la autoridad judicial o la autoridad pericial no llegan a resolverlos, estos problemas, estos hallazgos a las personas que hay que ir a buscar. El involucramiento, es decir, aquella persona que vio a través de un medio de comunicación la fotografía o que escuchó el caso, la causa, entonces ya trata de ver e incluso da esa primera alerta de haber visto quizás en algún negocio o en alguna estación de peaje o en alguna estación de servicio al individuo, y por ahí empieza a trabajarse también la búsqueda. Cuando todos como sociedad nos involucramos